tema. Nosotros tenemos vía Skype desde Panamá Ricardo Lombana, él es abogado y periodista, para revisar un poco esta información. Ricardo, primero que todo, buenos días y gracias por permitirnos este contacto. La primera pregunta que le pudiéramos hacer es o no factible que prospere esta solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Eh, es una pregunta difícil porque depende exclusivamente de la discrecionalidad del juez Torres, que es el que está evaluando la causa de Ricardo Martinelli. Los argumentos, ha habido mucho movimiento previo a la audiencia. Los abogados de Ricardo Martinelli han presentado escritos solicitando una serie de puntos en favor del expresidente Martinelli e incluso algunas cosas tal vez sin precedentes. Esos argumentos como la consignación de una fianza millonaria que el expresidente Martinelli pagaría sus propios custodios, entre muchas otras cosas que está proponiendo y argumentando, deben ser evaluados por el juez en la audiencia de hoy. Por otra parte, la Fiscalía rechaza todos los argumentos presentados y solicita que siga la detención del expresidente Martinelli mientras se decide su extradición. He escuchado analistas de los Estados Unidos y hemos conversado con algunos abogados que tienen experiencia en la materia y creo que la mayoría se inclina por los precedentes en que en un caso como este se debe mantener la detención y la fianza debería ser rechazada. Ahora, este aspecto, y no sé si usted tuvo la oportunidad de revisar esta información antes de darle la bienvenida, este aspecto de las escuchas ilegales, pues uno de los puntos por los cuales está siendo señalado el expresidente, pudiera ser un punto de quiebre, por decirlo de alguna manera, quiebre, pues por supuesto que desfavorezca además al expresidente y pudiera servir como razón para que pues la justicia, la petición de la justicia de Panamá sea favorecida, prospere lo que está pidiendo la justicia de Panamá. Bueno, Ricardo Martinelli tiene múltiples causas abiertas en Panamá. Sin embargo, la más avanzada, la que ya llegó al punto de incluso una solicitud formal de extradición, es esta que usted menciona, la que tiene que ver específicamente con las violaciones a la intimidad, la intervención de comunicaciones, que es un delito gravísimo y que contempla penas severas en el Código Penal panameño. Y no solo fue a una persona, o sea, fueron arriba de 100 personas entre políticos, periodistas e incluso competidores de las empresas de Ricardo Martinelli, e incluso personas que se oponían a él políticamente, entre otros ejemplos. Y bueno, creo que la pregunta tiene tal vez dos respuestas o dos ángulos. En primer lugar, claro que es un caso fuerte porque hay muchas evidencias en el expediente. Por ejemplo, muchos de las víctimas en Panamá se acercaron por petición de las fiscalías y por petición de las mismas autoridades a reconocer el material que sobre ellos se había grabado de manera ilegal. Y hubo por lo menos 10 personas, y creo que un poco más, que fueron y reconocieron que pues la información que constaba ahí era información personal, era información de ellos sacado de correos electrónicos, de llamadas, de chats, de WhatsApp, entre otros. Así que yo creo que es contundente. Ahora bien, este punto también ha levantado un argumento por parte de la defensa de Ricardo Martinelli, y es que la solicitud de extradición es basada en un tratado entre Panamá y Estados Unidos de 1904, y el propio tratado establece que solamente procede la extradición cuando se trate de delitos mencionados en este tratado de extradición. Entonces ellos están argumentando, los abogados de Ricardo Martinelli, que como este delito no existía o no estaba contemplado en ese momento en el tratado, no se puede solicitar la extradición bajo ese delito. Se piensa que se puede desestimar ese argumento por varios de los precedentes que allí menciona la Fiscalía.
Ahora, pareciera, con este análisis suyo, Ricardo, pareciera que, pues, primero no está claro el panorama. Segundo, pudieran continuar, pues, aumentando las expectativas y además puede ser este un caso que se resuelva un poco más, que lleve mucho más tiempo. ¿Tendrá algo que ver el caso Martinelli con la visita que realiza desde el día de ayer a suelo norteamericano el actual presidente de Panamá? Bueno, el caso va a demorar, sin duda que va a demorar, y yo creo que gran parte de la discusión que hay hoy es esa. Si Martinelli va a pasar el tiempo de espera a la extradición, ¿lo va a pasar detenido o lo va a pasar con un arresto domiciliario y bajo otras medidas cautelares que les puedan otorgar? Pero el proceso va a ser largo, porque incluso él puede, luego de decidir la extradición, interponer algunos recursos que podrían tomar un tiempo, incluso más de un año, en la justicia de los Estados Unidos de América. En cuanto a la pregunta de la visita, ese es un gran signo de interrogación que tenemos los panameños y que es un punto muy válido. Se especula y algunos plantean que el tema de Martinelli y su caso frente a la justicia de los Estados Unidos es un tema incluido en la agenda de conversación entre el presidente Varela y el presidente Trump. Sin embargo, eso es muy difícil de poder comprobarlo. Es más, anoche en nuestro programa hacíamos una entrevista con un experto en el tema y una persona de mucha experiencia en el ámbito diplomático y concluíamos que tal vez si el tema forma parte de la reunión, sería tal vez en una conversación uno a uno entre el presidente Varela y el presidente Trump, con alguna solicitud muy específica, porque recordemos que cuando acabe la etapa judicial, si se decide que el presidente debe ser extraditado, el presidente Martinelli a Panamá, entonces viene una última instancia que es la decisión política, porque el Departamento de Estado tiene la última palabra y ahí es donde puede influir lo que pida el gobierno panameño al gobierno de los Estados Unidos. Una última pregunta, y porque además ya nos quedan segundos para despedir este contacto. Usted hablaba de que se espera entonces pues conocer si el expresidente Martinelli pudiera permanecer detenido o en su defecto recibir un arresto domiciliario. Pero entiendo que para el momento en el que se detuvo la semana pasada, había pues alguna suposición o presunción de que el expresidente pudiera darse, inclusive, darse la fuga o salir de los Estados Unidos. ¿No suena entonces contradictorio que reciba un arresto domiciliario? Bueno, como panameño, como abogado, como periodista, le puedo decir que yo creo que aquí la posición contradictoria es un poco la del propio expresidente Martinelli, porque primero él salió huyendo de Panamá, anunciando que él iba a hacer una gira internacional por un montón de países para denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno panameño, y esa gira solamente llegó hasta Miami para refugiarse y no hacerle frente a los cargos en la justicia panameña. Y segundo, el fiscal que contesta los argumentos que presenta Ricardo Martinelli en su escrito, desarrolla con mucho detalle cuáles son los riesgos de fuga que podría tener el expresidente Martinelli, aún bajo una medida cautelar. Y él pone ahí algunos puntos como, por ejemplo, la enorme capacidad económica del expresidente Martinelli, las relaciones internacionales importantes que ha desarrollado que pudieran darle refugio en un tercer país, bien, la nacionalidad italiana, entre otros puntos que bien podrían llevar al expresidente Martinelli a buscar una fuga. Bien, Ricardo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Estamos inmensamente agradecidos con usted por habernos permitido este análisis y, por supuesto, atentos de un nuevo contacto con usted. Era Ricardo Lombano, abogado y periodista desde Panamá, revisando el tema del expresidente Ricardo Martinelli. Hacemos pausa. Gracias. Ya venimos con más.